Buenos días con todos ustedes. Mi nombre es Raúl Medina Mendoza. Hoy en el curso de Historia del Perú tocaremos el tema de las culturas paracas, tanto necrópolis como caverna. Para ello quiero que me sigan, que vamos a empezar con el desarrollo de la clase. La cultura paraca se desarrolla, tanto necrópolis y caverna, entre los años 700 antes de nuestra era a 400 después de nuestra era. Ubicación. Esta se ubica en el departamento de Ica, entre los valles de Chincha, Pisco e Ica. Diremos también que es considerado como la cultura matriz de la costa. Su descubridor de esta cultura viene a ser Julio César Tello, que lo va a estudiar entre los años de 1925 a 1927. Como podemos observar en nuestra imagen, la número 1 representa a Paracas Caverna. Todo lo que está pintado en blanco viene a ser Paracas Caverna. Y todo lo que está en amarillo viene a ser Paracas Necrópolis. Y este rojo, como visualiza en nuestro mapa, viene a ser que ambos utilizaron este territorio. En cuanto a la economía que gira en torno a la agricultura, utilizaron tecnologías de irrigación y algunos recursos marinos. Primeros en utilizar el guano de la isla como fertilizante, esto para producir a mayor cantidad todos los recursos agrícolas. En cuanto a la organización social, diremos que fueron clasistas, es decir, que se basaron en clases sociales. Entre ellos vamos a tener a militares, sacerdotes, campesinos, artesanos, pescadores, marisqueros y comerciantes. Diremos en cuanto al Estado que formaría un Estado teocrático militarista. Posiblemente este fue el primer cultura que se estableció como un Estado militarista, según Villanueva Sotomayor Julio. Su máximo estudioso viene a ser Julio César Tello. Al estudiar las formas de su entierro y su cerámica, lo va a dividir en dos: Paracas Caverna y Paracas Necrópolis. Paracas Caverna a la vez también lo va a estudiar Samuel Atrap, y Paracas Necrópolis lo va a estudiar Toribio Mejía Chef. Ya sabes, si te preguntan en el examen, por ejemplo, quién fue el que divide Paracas en dos, Paracas Caverna y Necrópolis, viene a ser Julio César Tello. Ahora lo que vamos a ver, ¿cuál es la diferencia entre Paracas Caverna y Paracas Necrópolis? Para ello vamos a decir que la parte izquierda representa Paracas Caverna y la parte derecha Paracas Necrópolis. En Paracas Caverna diremos que tenía relación con los últimos tiempos de Chavín, es decir, que había una influencia de las costumbres que se practicaba provenientes de esta cultura chavín. Por esa razón también a Paracas Caverna se le considera como una cultura chavinoide. Mientras en Paracas Necrópolis tenía una relación ya con los inicios de la cultura nazca. También vamos a decir que su centro administrativo estaban en diferentes lugares. En Paracas Cavernas, su centro administrativo principal venía a ser Tajuana, como podemos observar en esta ubicación. Mientras de Paracas Necrópolis estaba en Topará. Y las tumbas que presentaban una forma de copa invertida, como podemos observar en esta imagen. Mientras Paracas Necrópolis, la tumba que ellos tenían venía a ser rectangular y semi-subterráneo, como podemos observar acá. ¿Qué otra cosa más debemos saber? Que estas tumbas estaban repletas de los fardos funerarios. Estas venían a representar fardos funerarios, que dentro de ellas se encontraba una persona. ¿Para qué lo enfardaban de esta manera? Para mantener el cuerpo. En cuanto a la cerámica, en Paracas Caverna diremos que eran polícromos. Utilizaron varios colores, entre ellos negro, rojo, verde y amarillo. Mientras en Paracas Necrópolis venían a ser monócromos. Utilizaron solo un color para su pintado. Puede ser blanco o crema. Otra técnica de utilización viene a ser también que distinga estos dos tipos de Paracas. Por ejemplo, en Paracas Caverna utilizaron la técnica post-cocción. ¿En qué consiste eso? En que primero hacen la cerámica, lo meten al horno y al finalizar ya lo pintan.
Mientras acá, en Paracas Necrópolis, ellos practicaban la técnica de precocción, es decir, primero lo elaboraban la cerámica, lo pintaban y al final recién lo ponían al horno. Precocción antes del horno y postcocción después del horno se pintaba. ¿Qué características poseía cada cerámica? Diremos que las cerámicas de Paracas Caverna poseían una influencia chavín. Sus imágenes que se portaban dentro de ellas venían a ser antropomorfas, felínicos, etc. Mientras en Paracas Necrópolis, las figuras que formaban en su cerámica venían a ser figuras de frutas, peces y aves. Ahora, ambas, tanto Paracas Caverna y Paracas Necrópolis, tenían esa misma forma de elaborar su cerámica, como podemos observar acá y acá. Tenían la misma forma. ¿Qué forma viene a ser esta, profesor? Tiene un cuerpo globular, 2 picos y asa puente. Vayamos a la textilería. ¿Cuál de estos dos Paracas sobresale en cuanto a la textilería? Viene a ser de Paracas Necrópolis. ¿Por qué, profesor? Porque Paracas Necrópolis utilizó lo que viene a ser lanas de vicuña, lanas de llama, lanas de guanaco. También utilizaron cabellos humanos, filigranjas de oro, de plata, incluso plumas, lo que hace a que la textilería de Paracas Necrópolis sobresale, como podemos observar en esta textilería. Mientras en Paracas Necrópolis venía a ser algo simple, como no utilizaron mucho material para su elaboración, lo hicieron así de simple. En cuanto a la deformación craneana y su religión, en Paracas Caverna la deformación craneana venía a ser de tipo cuneiforme, occipital aplanado y frontal alargado, oblicuamente. Como podemos observar, la de que se encuentra en el lado derecho viene a ser de Paracas Caverna. Esa forma poseía. Mientras Paracas Necrópolis tenía una deformación craneana cilíndrica, donde la cabeza era larga. Como podemos observar, en el lado izquierdo, donde dice erecta, venía a ser representada por Paracas Necrópolis. En cuanto a la religión, diremos que los dioses de Paracas Caverna tenían mucha influencia de chavín, eran dioses antropomorfos, mientras que Paracas Necrópolis ya había desligado de chavín. Esta incluso ya daba origen a la cultura nazca. Entre ellos, su dios principal venía a ser Con, y también adoraron a la naturaleza. Esa adoración de dioses de la naturaleza se le conoce como panteísta. Otras manifestaciones culturales diremos en cuanto a la escritura. Según Victoria Jara, los Paracas tuvieron una forma de escritura que lo manifiestan en su textilería, como podemos observar en esta textilería. En estas podemos observar figuras geométricas, triángulos, rombos, cuadrados, rectángulos. Todos ellos, para Victoria Jara, representan una forma de escritura, nos dice, que se llaman tocapos. En cuanto a la momificación, ellos practicaron la momificación y el embalsamiento. Daban los órganos para mantenerlos dentro de un recipiente, eso se llama embalsamar. Mientras momificar viene a ser cubrir al cuerpo con una tela, es decir, cubrirlo a través de vendas. La trepanación craneana. Estas trepanaciones craneanas manifestaban que esta cultura era sobresaliente en cuanto a la medicina, ya que existieron médicos quienes se encargaban de curar a sus enfermos, incluso hacer operaciones. Estas operaciones se daban de forma clase social, es decir, había una operación para la nobleza y otra operación para el pueblo. Para la nobleza, cuando una persona de la nobleza se rompía entre sacerdotes y militares, se rompía la cabeza, lo quitaba el pedazo de hueso que había como restos en su cabeza y lo sacaba y lo cubría con láminas de oro, láminas de plata. Mientras tanto, en el pueblo no lo hacía de esa misma manera, sino lo hacía de la siguiente manera. También lo quitan los restos de huesos que se había quedado en la cabeza, y para tapar ese hueco utilizaban
las cáscaras de calabaza. Esto para el pueblo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se llamaban aquel entonces los médicos que hacían estos tipos de operaciones? Se llamaban circan, que utilizaron herramientas para hacer todos estos tipos de operaciones. Por ejemplo, algodón, gasa no lo que conocemos hoy en la actualidad, sino antiguamente utilizaban como gasa un pedazo de tela. También cuchillos venían a ser piedras volcánicas bien afiladas que utilizaban como cuchillo. Utilizaron la chicha de jora, conocido como ayahuasca, para poder anestesiar, como etc. Otra cosa más antes de irnos, según el arqueólogo John Isla, manifiesta que Paracas también pudo haber elaborado las famosas líneas de Paracas, es decir, los geoglifos. ¿Qué cosa vienen a ser los geoglifos? Vienen a ser imágenes hechas en las pampas de Ica. Eso se le conoce como geoglifos. Como también hay en la cultura nazca, conocido como líneas de Nazca, aquí en Paracas, según John Islas, también pudo haber tenido este tipo de elaboración de imágenes, pero en las partes cumbres de las montañas. Bueno, eso sería todo conmigo. Nos vemos en la siguiente semana. Cuídense.